Vamos a meternos en nuestro primer living de invitados, tal cual lo anunció Mario. Vamos a recibir al diputado provincial por el Frente Progresista, Jorge Gen. Está con nosotros. ¿Cómo va, diputado? Buenas tardes, bienvenido. Un gusto. ¿Todo tranquilo? Tranquilo, sí. Bueno, me alegro. Acaba de ingresar el presupuesto 2019 al Senado de la provincia. Supongo que en días más, en algún tiempo más, se va a discutir en la Cámara de Diputados. ¿Qué prevé? Que, sobre todo con un escenario económico a nivel nacional tan imprevisible, de alguna forma. El primer dato es que hay una rebaja de los recursos recibidos de origen nacional, por coparticipación o por algunos otros. Y una voluntad política, por lo menos eso expresa los números del presupuesto, de mantener o seguir financiando programas y proyectos que la provincia necesita. La obra pública, por ejemplo, nosotros vamos a terminar ejecutando en este año cerca de 25.000 millones de pesos en obra pública. 25.000 millones de pesos en obra pública. Y un criterio que planteó el gobernador, me consta porque he estado con él y lo ha comentado, es mantener los niveles de inversión en obra pública. Es un motor, claramente que es un motor de la economía. Es un motor de la economía, ha permitido neutralizar en cierta forma momentos la baja de puestos de trabajo complejos, hay una sequía del mercado. A ver, un presupuesto equilibrado, no hay un déficit importante, prácticamente yo diría que es que no tiene déficit. Baja la presión tributaria, esto lo quiero decir, nótenlo, yo sé que ustedes lo ponen abajo, la cosita, baja la presión tributaria, cuando es un dato que esto no ocurrió en el presupuesto nacional aprobado hace muy poco. El presupuesto nacional, con esta lógica fiscalista tan de caballo, ¿no? Esto de que reducir el déficit fiscal, también lo reducen a niveles importantes. Pero ahí hay una cosita que yo no quiero dejar de decir. Ese déficit fiscal que reduce el presupuesto nacional no tiene en cuenta las variables financieras. Entonces es tramposo, porque si le incluimos todo lo que tiene que ver con los intereses que tiene tan relacionado con el endeudamiento, sí es deficitario. Obviamente. Con lo que demuestra dos cosas. Primero, que no es tan verdad el dato. Y segundo, que cuando tuvieron que ajustar para llegar a cero, ajustaron todo lo que tiene que ver con cuestiones en clave social, en clave productiva, y no ajustaron donde deberían ajustar. Entonces, yo creo que es un presupuesto que marca claramente la impronta que tiene este gobierno del Frente Progresista Cívico y Social, pero además va a haber reducciones o pequeños ajustes en términos de los ejecutivos, de los legislativos, porque también creo que deben ser parte de un esfuerzo en pos de esto, ¿no? Sostener el nivel de inversión de obra pública, que es el más importante de la República Argentina. Inclusive teniendo en cuenta cuál ha sido la actitud del gobierno nacional con respecto a la provincia de Santa Fe. Yo me da mucha tristeza porque sé que hay mucha gente que tenía otra expectativa del gobierno nacional, que iba a respetar más el federalismo. No ha habido inversiones en la provincia de Santa Fe, creo que van a llegar a 2.000 o 3.000 millones de pesos lo ejecutado por el gobierno nacional en la provincia de Santa Fe. Tenían que cumplir con un acuerdo firmado por Macri que refrendaba lo definido por un fallo de la Corte Suprema que reconocía una deuda importante de la nación con la provincia de Santa Fe. Lo incluyeron en el consenso fiscal, que fue un entongue pensado para solucionarle los problemas a la provincia de Buenos Aires. Esto fue así. Y sin embargo, la provincia de Buenos Aires hoy está en otras condiciones, por lo menos en esa relación nación con provincia. No hubo una sola propuesta seria por parte del gobierno nacional, por eso yo festejo, con el máximo respeto que tengo al gobernador, y además entiendo que él lo habla desde un lugar de responsabilidad de quien toma las decisiones, pero yo creo que hace mucho tiempo había que haberle dicho al gobierno nacional, hasta acá llegamos. Seguro. La hipocresía es de mala calidad, no hay ningún avance, las propuestas fueron poco serias y irrespetuosas
para los santafesinos y las santafesinas. Hablaban bonos, que no eran bonos que no servían para nada, que no tenían actualización, que no eran transmisibles, que no los podían meter en el mercado. Obra pública nacional, nos decían que iban a pagar con obra pública nacional. Y uno dice, bueno, el gobernador dijo, bueno, está bien, pero si son obras que no necesita la gente, está mal que nos cobren a nosotros la Ruta 34, la parte de Santa Fe, y le den las otras. Pero bueno, si hacen la Ruta Nacional, si hacen la Ruta 33, si hacen el puente de Santa Fe, Paraná, Santa Fe, Santo Tomé lo tienen dormido, pese a que es un compromiso de la Nación. Bueno, en buena hora, avancemos con eso. ¿Cuánto vamos a ejecutar? 30.000 millones de pesos en obra pública nacional. Y enseguida vino el Fondo Sojero, perdimos el Fondo Sojero, los municipios y las comunas no tienen esos elementos. Por eso me parece muy bien que el gobernador, según tengo entendido, va a ir el miércoles a reiniciar el juicio suspendido de la Corte, que además es muy sencillo. La Corte en la cuestión de fondo ya resolvió. Ya está. Ahora hay que ejecutar una sentencia. Lo que tiene que hacer la Corte Suprema es darle un plazo al gobierno nacional para que ponga sus números arriba de la mesa para decir, bueno, qué tasa y listo, y ver cómo se cumple. Pero en definitiva, me parece que este presupuesto, pese a todo esto, pese a lo que está ocurriendo a nivel nacional, pese a los ajustes que van a tener, va a ser un presupuesto que va a garantizar ese nivel de inversión con este traslado al mercado interno, como bien vos lo marcaste. Lucas. Jorge, haciendo quizá énfasis en lo que decías recién, es un presupuesto equilibrado, es un presupuesto ordenado, sin embargo también destacabas que va a tener quita de lo que es el Fondo Sojero, va a tener quita de otros subsidios, y provincia también va a tener que intentar, en uno de los casos, por ejemplo, el tema del transporte público. Hoy por hoy hay algo que preocupa mucho al santafesino, es saber el 1 de enero qué boleto va a tener la provincia. Sí, bueno, este es un problema, no es la provincia, digo, acá había subsidios nacionales, lo mismo pasaba con el tema de la energía. Uno puede llegar hasta coincidir que haya que ajustar porque había algunos desórdenes en el número. La otra discusión es a dónde ajustás, ¿no? ¿Quiénes pagan los costos de estos ajustes? Nosotros hemos planteado algunas alternativas para financiar la quita de los subsidios del transporte. Estamos hablando de algunas empresas, cerealeras, entidades financieras, que además tenía un valor simbólico, porque la provincia de Santa Fe tiene un modelo distinto. Claro. La provincia de Santa Fe, cierto, y no te digo que a la gente le gustó. A la Bolsa de Comercio de Rosario no, son 10 empresas que estarían pagando un poquito más. Son empresas que siempre... No van a dejar de perder. No van a dejar de perder. Algunos dicen... No van a dejar de ganar, no van a perder. Claro, un día la juntan en pala, otra un poquito menos, pero siempre, digamos, ¿no? Y era una discusión que para nosotros tenía un doble sentido, digamos. Primero, darle un financiamiento a obras que habían quedado desencajadas del presupuesto nacional, pero que nosotros entendíamos que no podíamos mirar para otro lado. Pero por otro lado también tenía que ver dar un mensaje en dónde, si tenés que ajustar, claramente, dónde hay que ajustar, ¿no? Bueno, esto todavía nosotros hemos sancionado una ley en ese sentido, vuelvo a repetir, es un tema que no ha sido gratuito, hay muchos sectores concentrados de la economía, los grandes ganadores de este proceso macrista, menemista, que está padeciendo hoy la Argentina. En ese marco estamos dando soluciones y el gobierno vamos a tener un gobierno provincial que nunca le va a sacar el pecho a los grandes problemas de la provincia de Santa Fe. Porque mientras el gobierno nacional ajusta, este es un gobierno que mantiene la inversión. Mientras hay un gobierno nacional que favorece a los sectores más concentrados de la economía, este está buscando hasta la última instancia alternativas que no impliquen ajustar siempre a los eternos ajustados. ¿Cómo ve en este sentido y con los elementos que estamos teniendo y que estamos analizando el año político que viene? El año político va a tener elecciones, va a tener algunos cambios seguramente, va a tener algunas perspectivas que me parece que se van a sumar a los análisis. Me parece que va a ser un año intenso como mínimo. Sí, intenso como mínimo, pero además un año muy complejo. Yo primero quiero decir que siento mucha tristeza por lo que está pasando en la Argentina. Porque en el medio está la gente y uno siempre tiene que de alguna forma garantizarle a la gente el derecho a la esperanza.
el derecho a creer que algo mejor va a venir. Y yo observo que si bien el gobierno de Cristina Kirchner termina con un grado de niveles de pobreza importante y con problemas de inflación no solucionado, hubo promesas electorales por parte del gobierno nacional que tenían que ver con bajar la inflación. Era una bajar la inflación por pobreza cero, que los trabajadores no pagan más impuestos a las ganancias. Toda una serie de cuestiones, y bajar los niveles de irritabilidad que genera la grieta. Sin embargo, hoy el gobierno nacional cada 2 por 3 necesita levantar fantasmas. Fue a contramano de sus promesas el gobierno. Exactamente, y bueno, con el federalismo. Si usted me pregunta cuál es la diferencia, hay una diferencia de gestualidad. No de gestión de sus promesas electorales, es gestualidad. Hay una gestualidad más afectuosa. Vos vas a los funcionarios te atienden, hola, ¿cómo andás? Sí, la deuda de la nación con la provincia, sí, esperame, de alguna forma lo vamos a hacer. Pero naranja, digo. Tienen esa habilidad. Es una forma de gestualidad del poder durán-barbista, ¿no? Esto, ya que estamos hablando de esto, en estos tiempos de las verdades líquidas, esto de que decimos una cosa y después desaparece, miente que algo quedará. Nosotros queremos en otra cosa, queremos que un semafé se puede tocar con las manos. Y uno dirá, sí, pero sí, el nuevo Iturraspe se va a inaugurar en marzo o abril, y lo estoy diciendo con la exposición que generan los archivos. Vamos a tener el mejor hospital de la Argentina, acá en la ciudad de Santa Fe, en tiempos menemistas macristas, tiempos que nos hacen acordar a los 90. Bueno, yo defiendo este sistema. Y está claro que algunos puedan no compartir y que dirían, bueno, yo en vez de un hospital pondría más comisarías. Y bueno, esto es parte de la visión del Estado. De hecho, muchos de los problemas que tenemos tienen que ver con la consecuencia de las políticas macroeconómicas que lleva adelante el gobierno nacional. Porque el saldo final va a ser un país con más pobreza, con más desocupación y con más inflación. Eso es así. Entonces, en el medio está el ciudadano que dice, bueno, ¿cómo cumplen esta promesa? ¿Cómo se hacen cargo de esto? Y claro, de acá, digamos, desde que vino la democracia, lo cierto es que los políticos, me incluyo, si bien nunca fui un actor nacional, pero siento con mucha tristeza que mi partido está haciendo el papel de actor de reparto. ¿Vieron los extras? Bueno, está haciendo el extra que aparece atrás. Bueno, mi partido es esto, ¿no? El extra que cada 2 por 3 gesticula algo y que solamente se reúnen para pedir lugares en las listas. Digamos, estos son sus temas de agenda. Pero no le mejoramos la vida a la gente, y sobre todo a los sectores más desprotegidos de la sociedad. La política debería ser el arte de incluir, de abordar el tema de la desigualdad. Vivir en un país mucho más igualitario es una forma mucho más relajada y más distraída, si yo no quiero, de poder vivir sin tener que correr peligro, siempre mirar al otro como una sospecha. En ese marco, y lo quiero decir, en ese marco de complejidad, de unos meses que vienen más bravos, unos meses en diciembre, enero, febrero, marzo, quizás abril veamos una tapa de crónica diciendo que el país creció 0,5 después que bajó 3 puntos en los últimos 2 meses. Creo que la provincia de Santa Fe tiene un modelo alternativo para mostrar, y lo está haciendo con su propio presupuesto, diciendo acá no aumentó la presión tributaria, acá aumentó el nivel de inversión de obra pública, acá tenemos un presupuesto equilibrado en serio, no tenemos los problemas que tienen ustedes, acá no hay ajuste, acá hay cláusula gatillo. Entonces, en ese marco yo veo que en la medida que se instale el proceso electoral, la provincia de Santa Fe tiene un programa y un proyecto alternativo a los que han estado gobernando la Argentina en los últimos tiempos para ofrecer. Este es el famoso modelo Santa Fe, con cuestiones pendientes, por supuesto, y siempre pedimos disculpas, y yo trato particularmente de estar muy cerca de todos los problemas y saber que hay muchas cosas que hay que resolver y que estamos haciendo esfuerzos cotidianos, Sergio, para intentar resolverlo desde los lugares que estamos, a mí hoy desde un espacio legislativo. Ahora,
lo cierto es que hoy la Argentina necesita un modelo alternativo. ¿Qué tiene que ver? Yo quiero decir algunas cuestiones. Tiene que tener calidad institucional y república, pero no como lo utiliza la derecha. Es el marco necesario para empezar a garantizar más derechos. Necesitamos una alternativa socialdemócrata como la pensó Raúl Alfonsín, pero además siempre en el mediano y largo plazo. No hay posibilidad de sostener un sistema de salud si no es pensando en la primera, la segunda y la tercer grado de generación. Lo mismo pasa con un modelo educativo, inclusivo y de calidad educativa. Se hace con una fuerte decisión política y eso es lo que hemos realizado en la provincia de Santa Fe. Lucas. Desde tu punto de vista, Jorge Bonfatti es el gran candidato para el año que viene. Yo creo que hay una herramienta que es la de Frente Progresista, que hoy está siendo vista afuera de la Argentina con mucho interés, y en la provincia de Santa Fe claramente está muy bien posicionada. El ex gobernador Antonio Bonfatti hizo una muy buena gestión. Yo lo he acompañado como vicegobernador de la provincia de Santa Fe, pero hay tiempos que se irán develando cuando sea necesario. Hay una discusión que nos tenemos que dar en el marco del sector neo, y yo quiero ser respetuoso de eso, y además respetuoso del televidente que siente que cada vez el cinturón le aprieta más, que hay recesión, que le aumentan las tarifas, que tienen la pyme, están despidiendo, y que a veces hablar de estas cosas a uno le da mucho calor, y a mí me da mucho calor.